¿Cuántos han venido a buscar una palabra de Dios? Hermano, qué importante cuando nosotros estamos necesitados de una palabra de parte de Dios. Qué tremendo qué poder que tienen las palabras. Dice que, la Biblia dice allí, ¿no? Que mis palabras consisten ¿en qué? En poder. Amén. La palabra de Dios no es simple palabra, sino es poder. Mire qué poder que tendrá la palabra de Dios que creó todas las cosas. Dice que todo fue hecho por la palabra de Dios. Lo que hoy se ve fue hecho de lo que no se veía por la palabra de Dios. Pero también, ¿qué poder tienen nuestras palabras? No como la de Dios, pero nuestras palabras también tienen poder. ¿Cuántos dicen así es? Y con una palabra nosotros podemos matar, con una palabra podemos alentar, con una palabra podemos, hermano, allí agasajar a alguien, amén, motivarlo, como también bajonearlo. ¿Qué poder que tienen nuestras palabras, ¿no? Lo que puede llegar a generar una palabra soltada de nuestra boca, amén. Y dice que, la palabra de Dios dice que la boca habla de lo que abunda en el corazón. Ahora, qué importante, hermano, que si sabemos que la palabra del hombre tiene poder, imagínese lo que es la palabra de Dios, para que usted tome la dimensión. Y sabe que en estos tiempos que estamos viviendo, bueno, ¿qué pasó? ¿Se apagó la luz? En estos tiempos que estamos viviendo, amén, ahora sí, ¿sabe una cosa? Momentos de crisis. Estamos viviendo en Argentina, estamos viviendo, el ser humano está pasando por crisis como hemos vivido y antes de que nosotros naciéramos también el mundo fue viviendo crisis. Pero hoy nos toca a nosotros vivir crisis tras crisis, ¿no? Y en nuestro país, ¿para qué vamos a andar mirando el mundo si ya nos basta con lo que podemos llegar a ver en nuestra nación? Amén. Tenemos crisis de la que usted busque. Y sabe que esas crisis muchas veces a los hijos de Dios, hace que nosotros muchas veces bajemos los brazos, bajemos la guardia, lleguemos a un momento donde empezamos a sentir un cansancio de no seguir adelante, de no tener esa motivación que teníamos en un momento, porque usted va viendo las noticias, porque hay palabras que llegan a nuestra vida, que de repente, como dijimos, tienen poder para levantarnos como no, pero hoy son más las malas noticias que las buenas noticias. Y llegamos y de repente, ¿cuántos creen en el Señor Jesucristo y han abierto su corazón a Cristo? Gloria a Dios porque lo tenemos a Cristo, pero nuestro estado anímico muchas veces hace que nosotros bajemos los brazos. Qué fundamental es la parte trina del hombre, porque dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y al hombre Dios lo creó cuerpo, alma y espíritu. Es decir, que también tenemos no solamente la parte física, no solamente nuestras fuerzas físicas, sino también tenemos un alma que se entristece, que se alegra. Y qué importante, porque aunque tengamos fuerzas físicas, si nuestra alma está por desmayar, está por desanimada, está, amén, sin esperanza. Quiero decirle que es como que allí, por más fuerza física que tengamos, no tenemos la motivación o el entusiasmo para hacer las cosas. No sé si le ha pasado alguna vez. Y esto nos pasa y a veces decimos, ¿qué me está pasando? Es porque no necesitamos la fuerza física. En ese momento necesitamos estar bien anímicamente. Y para eso tenemos la otra parte que es nuestra vida espiritual. Desde que llegamos a Cristo, dice que somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Es decir, que la parte interna, el hombre interior, se tiene que fortalecer en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y para fortalecerse en Dios, necesitamos fortalecernos en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, en tiempos de crisis, ¿cuánto más es que tenemos que oír la palabra de Dios? Si estás pasando crisis, como yo también la estoy pasando, hay crisis para lo que usted quiera y también hay crisis en las edades. Usted sabe que está la crisis de los 20 a los 30, de los 30 a los 40, de los 40 a los 50 y yo voy de los 50 a los 60. Y son crisis, hermanos.
Porque esas crisis donde vos decís, pensar que antes yo podía hacer esto y ahora... Hoy hablábamos con el hermano William y el cuerpo ya no es el mismo, hermano. No sé si algunos que más o menos andan por esa edad se dan cuenta que ya el cuerpo te pasa factura. Pero la mente, no, la mente es joven permanentemente y la mente vamos y vamos, pero el cuerpo dice, pará un cachito, que no doy más. Y son crisis, hermano, porque empezamos a decir, pensar que yo... Y son todas crisis. Crisis en la familia, crisis con los hijos cuando el nido queda vacío. Y empezamos a mirar al perro y decimos, el único hijo que nos quedó ahora es el perro. Y lo mimamos. Mi hija más chica me dice, pero siempre al lado de ustedes y es lo que nos quedó. Si ahora cada uno hizo su vida. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Me entiende? Entonces hay crisis. Crisis cuando vemos nuestros padres ya grandes, amén, y que tenemos que allí contenerlo. Crisis en lo laboral, ni que hablar, ni que hablar. Pero ¿sabe una cosa? El pueblo de Israel, vamos a leer ahora una palabra, si la quiere ir buscando en Isaías capítulo 41, versículo 10. Dios siempre habla a su pueblo en todo momento, pero aún hay palabra que Dios desata en el medio de las crisis. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Usted que está escuchando del otro lado y está viviendo una crisis en este momento, hoy Dios quiere hablar a este pueblo que está en medio de un país que está en crisis, de una sociedad que está en crisis, de la familia que está en crisis. Y estamos atravesando momentos difíciles. Ahora, qué tremendo porque el pueblo de Israel, allí en ese contexto de la palabra que vamos a leer, dice que la nación de Israel estaba en crisis y dice que había otras naciones alrededor que estaban en crisis y había personas que hacían, dice que tomaban la plata, el oro, tomaban la madera, metal y hacían dioses con sus manos para poder creer y confiar en alguien. Qué tremendo, porque hoy en día es igual, hermano. La gente trata de buscar, de hacerse un ídolo, de hacerse un Dios en el cual puedan confiar. Pero no es el caso nuestro. En el caso del pueblo de Israel, Dios sale con una palabra al encuentro del pueblo de Israel. Porque estaba viendo que las demás naciones estaban buscando en diferentes cosas. Y miren este mundo, cuántos libros de autoayuda, cuántas cosas se pueden ver hoy en día, 10 pasos para salir de la crisis. Y ahí usted va a ver fórmulas de lo que usted quiera. Y sabemos que no da resultados porque esos son dioses hechos de mano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se da cuenta? Pero dice que Dios, ¿qué hace en ese momento? Viene con una palabra. Isaías 41:10. ¿Y sabe lo que le dice al pueblo y lo que nos está diciendo a usted, a mí y al que está allí del otro lado? Usted que está viviendo crisis y todos vivimos crisis permanentemente. En la vida se vive crisis, hermano. Pero las crisis son necesarias. Diga, las crisis son necesarias. No lo escuché muy convencido. Diga, las crisis son necesarias. Ahora fíjese, dice el versículo 10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, diga, siempre te ayudaré. Siempre, diga, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si le quiere dar un fuerte aplauso a Cristo Jesús, alábele. Aleluya. En el peor momento, como en otros momentos del pueblo de Israel, Dios no vino a decirle, fíjense en esto, el otro. No, fue el momento donde vino con una palabra. Dios, yo le puse como título a esta prédica, palabra de Dios en momentos de crisis. En los momentos de crisis Dios viene con esta palabra. No viene con una palabra para darte un palo, sino para levantarte, para fortalecerte. ¿Sabe lo que está necesitando el pueblo de Dios? Es fe, confianza, para seguir avanzando. Ahora, qué tremendo, ¿no? Una crisis la podemos definir como una situación, un periodo de grandes dificultades o de cambios bruscos en la vida de una persona. Son momentos en los cuales no sabemos qué hacer y que generalmente no sabemos cómo enfrentarlo. Eso es lo que sucede en una crisis en la vida del ser humano. En esos momentos de crisis llega a nuestra vida muchas palabras de personas
Vení, recurrí a esto, recurrí a lo otro, hacé esto o hacé lo otro. En ese momento de crisis muchos van a venir a soltar palabra en medio de la crisis. Pero hermano, nuestro oído tiene que estar atento para oír. En los momentos de crisis, Dios quiere que tú escuches la voz de Dios. En los momentos de crisis es cuando tenemos que estar más atentos y saber que Dios habla en las crisis. Diga, Dios habla en las crisis. Amén. Y generalmente, si usted ve la historia del pueblo de Israel, cuando más crisis había es cuando más Dios estaba con el pueblo y cuando más le hablaba al pueblo de Dios. No escuché ningún amén. ¿Está aquí, iglesia? ¿O lo tiene mal la crisis? Entonces, muchas veces vemos personas que dicen, sí, pastor, pero no siento la presencia, Dios no me habla. No, estás poniendo tu oído en otras voces o en otros dioses entre comillas, amén, que vienen para hablar a tu vida. Pero ¿sabe una cosa? Dios quiere hablarte en medio de la crisis. Pregunto, ¿cuántos están pasando crisis en este momento? Entonces ponete contento porque Dios va a hablar a tu vida. Dios está hablando a tu vida. Amén. Las mejores palabras para nuestra vida en tiempos de crisis no vienen de los hombres, sino de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? El Señor siempre tiene palabras de bendición para nuestra vida. ¿Sabe lo que hace el Señor en tiempos de crisis? Viene con una palabra para animarnos. Viene con una palabra para consolarnos, viene con una palabra para motivarnos. Por eso al pueblo de Israel allí le estaba diciendo, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, vamos a ver. ¿Cuáles son las palabras para nuestra vida en los momentos de crisis de parte de Dios? Como vimos allí en ese pasaje bíblico, versículo 10. La primera palabra que dice es no temas, diga no temas. Decirle al que tenés al lado, no temas. Lo primero. Y Jesús hacía lo mismo, hermano. Cuando estaba en esta tierra y había personas que estaban viviendo crisis, se le murió un ser querido, un problema, una enfermedad, diferentes circunstancias. Y lo primero que decía el Señor, no temas, cree solamente. ¿Cuántos no temas hay allí donde Jesús soltó en el momento de la crisis? Lo primero que hace el Señor es decirte, no temas. Hermano, qué importante que en medio de lo que estás viviendo, el temor, hermano, es como un imán. ¿Qué hace el imán? Atrae lo metálico en este caso, ¿no? Atrae, bueno, ¿qué hace en este caso representando el temor como un imán? Atrae lo malo. Amén. Y la fe atrae lo bueno. Aferrate a la fe, aferrate a la palabra de Dios. Que en estos momentos de crisis te aferres más que nunca al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en los momentos de crisis los seres humanos estamos diseñados para tomar dos tipos de decisiones o acciones. ¿Sabe cuáles son? Y están en la Biblia. Uno es huir y otro es enfrentar. Diga, huir y otro es enfrentar. Cuando viene la crisis, si hay temor, lo primero que vamos a hacer es huir del problema. Huir. Y estamos huyendo del problema, estamos evadiendo el problema. Qué tremendo es esto, ¿no? Queremos olvidarlo, no queremos saber nada, no queremos ni verlo. Pero hermano, cuando viene una crisis, hay personas que huyen, pero hay otras personas que lo enfrentan la crisis para tener victoria. ¿Cuántos dicen amén? ¿De qué lado estás? Porque eso es algo, es una característica del ser humano. Ahora, es la decisión que yo tengo que tomar, si huyo o enfrento. Recuerde que Dios nos dio libre albedrío de escoger. Recuerde que tenemos poder de decisión, ¿cuántos dicen amén? Entonces allí usted va a ver, lamentablemente muchas personas toman la opción de huir de los problemas y huir de las crisis y no se atreven a enfrentarlas, por eso toman la opción de huir. Y vemos en la Biblia ejemplos de personas como el caso de Elías. ¿Se acuerda de Elías?
un tremendo profeta de Dios. Y Dios hizo cosas tremendas con el profeta Elías. Pero llegó un momento que en una crisis tan grande, donde peligraba su vida, después de tremendos milagros de desafiar a los profetas de Baal, después de hacer descender fuego del cielo, después de hacer llover después de 3 años y medio, tremendo, no lo hizo llover él, lo hizo llover el Señor. Pero hermano, por la palabra que le dijo Dios que tú sueltes con fe, ocurrirá. ¿Cuántos dicen amén? Y viene otra palabra en medio de esa crisis y él decide huir al desierto y meterse en una cueva y desear morirse. Ahora, ¿Dios le dijo que se meta en la cueva? No. Si había tenido victoria hasta ahí. ¿Sabe qué? Esa característica, muchas veces como cristianos caemos en esa. A veces decimos a Elías, pero nos pasa muchas veces que tenemos ganas de huir de los problemas. Son tantos los problemas que tenemos y las crisis que estamos viviendo que queremos meternos dentro de una cueva y decir, me quiero olvidar de todo. Hasta cayó en un pozo depresivo y deseaba morirse, hermano. Qué tremendo que es esto. ¿Cómo puede ser que de la motivación total y que del poder total del Espíritu caiga de un día para otro? Porque esto no fueron meses y años, fue de un día para otro. ¿Cuántos cristianos que están allí del otro lado? ¿Cuántos cristianos que hoy están aquí? Que hoy quizás estás alabando a Dios. Hoy estás viendo cómo el Señor está obrando sobre tu vida y de un día para otro viene una tremenda crisis y decidís huir de la presencia de Dios. Fíjese, otro de los que huyó, ¿quién fue? Jonás. Jonás huyó de la presencia de Dios, donde tendría que haber ido a donde Dios le envió. ¿Y sabe lo que era enviarlo? A una nación enemiga. Era una crisis, hermano, ir a una nación enemiga, donde siempre los subyugaron, siempre los cautivaron. Ir a este enemigo ni loco, era una crisis tremenda esto. Ahora, si lo mandaba a otro lugar, donde no era el enemigo, iba a ir tranquilamente. Y a veces el Señor permite las crisis para ver qué decisión tomamos en nuestra vida. Si vamos a huir, y le pasó a Jonás que no le fue bien, y le pasó a Elías que no le fue bien. Quiero decirte algo, si en medio de las crisis decidís huir, no creas que te va a ir bien. Hola, ¿me está escuchando? Ahora, la opción de huir de las crisis puede ser manifestada de diferentes formas. Muchos que están allí del otro lado también. Lo primero que van es cuando las cosas no van en un matrimonio, vamos al divorcio. Es más fácil. Huyen de tratar de solucionar y ver cómo se restaura esa relación que una vez que comenzó y se formó ese matrimonio, hay algo que lo movió a formar ese matrimonio. Pero como es tanta la crisis que hay, es más fácil huir, ir al divorcio, un abandono laboral, una inmigración, vicios y adicciones. Hay muchos que se esconden atrás de las adicciones, hermano. Es tremendo esto y estamos en la era donde, hermano, las adicciones están a la orden del día. Y buscan el escapismo a través de las adicciones y se meten allí y después no pueden salir y es peor el remedio que la enfermedad. Donde en vez de huir es enfrentar la circunstancia y con quién, que vamos a ver, enfrentamos esa crisis. Hermano, qué tremendo es esto, ¿no? Algunos ignoran el problema y toman la actitud irresponsable, me olvido. Pero hermano, por más que nos olvidemos y no tomemos la responsabilidad, la crisis está y la crisis nos va a afectar. ¿Cuánto entienden esto? ¿Está aquí, iglesia? ¿Está entendiendo? Pero si nuestro Dios nos dice, no temas, ¿cómo nos dice nuestro Dios? No lo escuché. Es porque Él no quiere que huyamos, sino que confiemos en Él y enfrentemos la crisis confiando en sus palabras. Si Él te dice no temas, es porque te está diciendo yo estoy contigo. ¿Qué quiere decir? Que vas a pasar la crisis, pero no vas a estar solo. El Señor está en medio de la crisis contigo. Lógico, pero la vamos a tener que enfrentar. Amén, dice, pero hay que enfrentarla. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Hay crisis en el matrimonio. Es importante no temer y empezar a enfrentarla con el Señor.
Buscar al Señor para encontrar la salida, la restauración. No va a ser fácil de un día para otro, pero sí quiero decir que el Señor vino a buscar y salvar lo que se había perdido y vino a restaurar y no a destruir. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, hermano, vemos en la Biblia ejemplos de personas, y en este caso voy a destacar 2 mujeres. Se van a poner contentas las mujeres, que en medio de una crisis tan tremenda, en vez de huir, enfrentaron la circunstancia con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mire, uno de los casos es, no lo busque porque no lo vamos a... Es Jocabed. Jocabed, ¿sabe quién fue? La madre de Moisés. Dice que el rey de ese tiempo sacó un edicto, amén, donde todo hijo varón que salga de la matriz de una mujer, que sea varón del pueblo de Israel, lo tenían que matar. Y dice que esta madre, mire qué tremenda crisis, hermano. Después de estar gestando un hijo, en este caso varón, llega el momento que lo tengas que matar. Tengas que permitir que le quiten la vida. ¿Es una crisis o no es una crisis? Dígale a una madre que sabe lo que es gestar un hijo y que después tener que ir a... Tremenda crisis, hermano. Y muchas se entregaban a esta circunstancia porque el edicto del rey era que había que hacer eso. Pero esta mujer, hermano, en esa crisis no huyó. Huir es decir, entrego esto a la circunstancia, no me queda otra. Sino se aferró a Dios, creyó en Dios, lo escondió por 3 meses. Y usted conoce ya la historia de Moisés. Amén. Pero fue una mujer que enfrentó la crisis con el Señor y salió victoriosa. ¿Sabe por qué? Porque creyó que el Señor estaba con ella. Y que no importa el edicto del rey, no importa la ley humana, no importa lo que pueda dictar una ley humana, por sobre la ley humana estaba la ley divina. Y hubo una mujer que se destacó y por eso figura en la Biblia. Y hermano, vamos a ser destacados cuando nosotros enfrentamos las crisis. Vaya qué crisis que tenía, hermano. Vaya a saber las cosas. Peligraba su vida, no le importó. Pero ¿sabe una cosa? No es que lo hizo de valiente solamente, sino que ella sabía, como dice aquí, no temas porque yo estoy contigo. Y te dice la iglesia, te dice el Señor, iglesia, en este tiempo, si estás viviendo una crisis, tú que estás del otro lado, el Señor te dice, no temas, aunque yo entiendo lo que estás viviendo y lo que estás pasando, yo conozco todas las cosas, pero en este tiempo tienes que saber que en esa crisis y en las que vayamos a vivir, Dios está con nosotros. ¡Aleluya! Muchos en las crisis se dejan de congregar. Muchos en las crisis dejan de buscar la presencia de Dios. Error es huir y buscar salidas en otros dioses. Salidas que el mundo ofrece. Y después es peor el remedio que la enfermedad. Hermano, en los momentos difíciles como estos es cuando más te tenés que aferrar del Señor. Es cuanto más tenés que congregarte. Es cuanto más tenés que orar. Es cuanto más tenés que escuchar la voz de Dios. Y aunque no veas nada, vos sabés que Dios está contigo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El Señor en su palabra nos da varias razones de peso para no tener temor en las crisis que podamos enfrentar. ¿Y cuáles son? Como le dijo allí, no temas porque yo estoy contigo. Primero y principal, no voy a temer porque Dios está conmigo. Y es más, el Señor dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo en la persona del Espíritu Santo. ¿Cuánto lo pueden creer eso? ¿Y entonces por qué temes? Amén. ¿Te das cuenta? ¿Por qué tememos? ¿Por qué tratamos de huir o poner excusas? Sí, pastor, lo que pasa que yo... No pongamos excusas, estamos evadiendo enfrentar la crisis. Dios permite las crisis para que las enfrentemos y salgamos victoriosos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y estamos viendo siempre testimonios de personas que tuvieron crisis en su salud y parece que ya estaban desahuciados, pero enfrentaron la crisis, creyeron en el Señor y vieron la gloria de Dios. Amén. Problemas en la familia, problemas económicos y Dios allí estuvo manifestando su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Ahora fíjese, qué tremendo, ¿no? No temas porque yo estoy contigo. Y claro que está con nosotros. En 2 de Crónicas 20:15, hermano, allí
le dice el Señor a Josafat. Allí le habla a través de la boca de un siervo, dice que descendió allí el Espíritu y habló a través de la boca de ese siervo y le dijo: oí todo Judá y vosotros moradores de Jerusalén y tú, rey Josafat, Jehová dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra sino de Dios. Hermano, naciones enemigas venían contra el pueblo de Israel. Quizás usted conoce esta historia. Pero hermano, en ese momento lo que hizo Josafat es orar y ayunar a Dios para escuchar la voz de Dios. Y dice que vino a través de la boca de este siervo, el Espíritu tomó a ese siervo y habló a Josafat y habló al pueblo de que no temieran. ¿Por qué? Porque el enemigo era grande, era numeroso, la crisis era tremenda, pero Dios dice: yo estoy contigo para pelear por ustedes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está aquí, iglesia? Entonces no estás solo, no estamos peleando solo. El Señor está con nosotros. No sé lo que estás viviendo en este momento. Decirle al que tenés al lado: el Señor está contigo. El Señor pelea por ti. Pero también dice: no temas. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios. ¿Cuántos tienen ese Dios poderoso? Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero Jesucristo, nombre que sobre todo de nombre en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Dice que el Padre le dio un nombre sobre todo nombre, le dio toda autoridad y el Señor la delegó a la iglesia, esa autoridad. Vos y yo tenemos autoridad sobre toda hueste espiritual de maldad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se da cuenta qué tremendo que es esto? Entonces, hermano, no temas porque yo soy tu Dios. Amén. Dice allí: no temas porque yo soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice en el versículo 13: no temas, yo te ayudo. Hermano, déjese ayudar, decirle que tenía al lado: déjate ayudar por el Señor. A veces nosotros queremos ayudar al Señor a que las cosas... No, hermano, nosotros no podemos ayudar a nadie ni a nada, sino que si Dios no está con nosotros, Él es el que nos ayuda en todo momento. Él es el que nos va a dar la salida en el momento justo. ¿Cuántos dicen amén? Qué tremendo que es esto. No temas porque yo te sostengo de tu mano, dice. Dios no nos dejará caer, hermano. Mire, qué tremendo, ¿no? Dice: Dios no nos dejará caer. El Señor quiere que cada uno de nosotros nos sintamos seguros en Él, en sus manos, que podemos soltarnos de todo aquello que nos dan un falso sentimiento de seguridad y podamos sentirnos seguros y confiados en las manos de nuestro Dios. Ponete en la mano de Dios. En momentos donde no sabes qué hacer, estemos en la mano de Dios. No nos salgamos de la mano de Dios. Qué importante que cuando, mire, en la Biblia destaca tantas historias donde una de ellas, el Esdras, cuando dice que fue al rey Artajerjes allí para pedirle poder ir a reconstruir los muros allí en la época de Nehemías y llevar la ley a ese lugar. Y dice que él se presentó delante del rey y dice: la buena mano de Dios estaba sobre Esdras. Y dice que el rey le concedió todas las cosas. ¿Cuántos están escuchando? El rey le concedió todas las cosas. La mano de Dios, la buena mano de Dios estaba sobre Esdras. Y hermanos, ¿sabe una cosa? Cuando nos ponemos en la mano de Dios, la buena mano de Dios es la que abre puertas, la mano de Dios es la que obra milagros, la mano de Dios es la que restaura lo que está mal, lo que está allí a punto de ser destruido. La mano de Dios, su diestra sobre nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Cuando no peleamos con nuestras fuerzas, ¿sabe qué? No temas, ¿por qué? Porque yo te ayudo. ¿Sabe que hay un ejemplo? Hay una reflexión que quizá usted la conoce y yo la quiero destacar en este momento. Me acordé en el momento que estaba armando esta prédica, ¿no? Allí estaba orando al Señor y esta reflexión que yo ya la conocía y que fue de gran bendición para mi vida. Y escuche bien lo que dice. Se llama Huellas. Quizás usted la conoce. Una noche tuve un sueño, dice esta persona. Soñé que estaba caminando en la playa con el Señor. Y a través del cielo pasaban escenas de mi vida. Por cada escena que pasaban, percibí que quedaban 2 pares de pisadas en la arena. Una eran las mías y las otras del Señor. Cuando la última escena pasó
delante nuestra, miré hacia atrás, hacia las pisadas en la arena, y noté que muchas veces en el camino de mi vida quedaban solo un par de pisadas en la arena. Noté también que eso sucedía en los momentos más difíciles de mi vida, en las crisis. Eso realmente me perturbó y le pregunté entonces al Señor, Señor, tú me dijiste a través de tu palabra que siempre irías conmigo a lo largo del camino de mi vida, como dice aquí, yo estoy contigo. Sin embargo, durante los peores momentos de mi existencia veo que hay en la arena solo un par de pisadas. No comprendo por qué tú me abandonas en las horas en que yo más te necesité. Qué tremendo, ¿no? Entonces, Jesús allí, el Señor, fijando sus ojos, le dijo, dice él, fijando en mí su bondadosa mirada, me contestó, mi querido hijo, yo siempre te he amado y jamás te abandoné en los momentos más difíciles. Y escuche ahora, cuando vistes en la arena solo un par de pisadas, fue justamente en los momentos de tu vida donde yo te llevé en mis brazos. ¿Se da cuenta? Donde creemos que Dios no está, el Señor está en todo momento sosteniéndonos y a veces ni nos damos cuenta, hermano, que aún en esos momentos de crisis tremenda estamos clamando a Dios y Dios ¿dónde está? Y Dios está con nosotros. Pero tenemos que creer y tenemos que confiar. No tenemos que huir, sino tenemos que enfrentar la crisis. ¿Sabe por qué? Porque en los momentos que tú no puedas caminar, Dios te va a llevar. En esos momentos donde ya no tengamos más fuerza, el Señor nos va a llevar a su voluntad. El Señor nos va a llevar a la bendición. Entonces, en esas crisis, si no hubiera vivido este hombre en momentos difíciles, dice que no encontraba 4 pisadas, sino 2. Quiere decir que en los momentos difíciles es cuando más actúa el Señor en tu vida y en la mía. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Señor te dice, no temas. En los momentos de crisis cuando más se glorifica al Señor. A veces estamos aquí, Señor, glorifícate. Señor, manifiéstate. A veces creemos que la manifestación es solamente sentir una electricidad y esa es la manifestación. No, hermano, la manifestación es cuando nosotros estamos por desmayar y el Señor nos da nuevas fuerzas. Cuando parece que está todo cerrado y el Señor abre esas puertas donde no lo hay. Y decimos, ¿qué está sucediendo? Es que Dios está obrando a tu favor, iglesia. Dios está obrando a mi favor. Cree en el Señor. Yo estoy contigo, dice el Señor. ¡Aleluya! Y lo segundo que vemos en este pasaje bíblico que leímos al principio, que lo vamos a leer de nuevo, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, le dice. Aquí está lo otro. Amén. No desmayes porque yo soy tu Dios. Hermano, ¿cuántas veces nosotros, hermano, comenzamos a desmayar? ¿Y sabe lo que es desmayar? No un desmayo que perdés allí la conciencia, vio cuando... No está hablando. Acá está hablando de desmayar cuando nosotros se acaban nuestras fuerzas. Vio cuando ya esas fuerzas, como dijimos, anímicas, que no te mueve, ya no tenés motivación, te da lo mismo, lo hago, ya está, me doy por vencido. ¿Cuántas veces nos damos por vencido, hermano? Y decimos, esto ya está perdido. ¿No le ha pasado? A ver, dígame. ¿Le pasó alguna vez en su vida? Esto ya está, listo, ya está perdido. ¿Para qué voy a seguir intentando? Como dice allí, ¿no? Si en tu vida has fracasado y no encuentras la salida, ¿qué dice? No lo escuché. ¿Qué dice? Ahí está. Vuelve a intentar, pero no con tus fuerzas, con Jesús. Ahí está la diferencia. Cuando desmayamos, hermano, es el momento donde empezamos a perder fuerza, donde ya no tenemos ganas, no tengo ganas de congregarme, ya no tengo más ganas de servir. No sé si le ha pasado, porque a mí me ha pasado. Amén. Elías ya no tenía más ganas de seguir adelante. Basta ya, quítame la vida. Amén. Qué tremendo que es esto. En esos momentos de crisis en donde el diablo va a proveer allí personas que hablen a nuestras vidas para huir de la situación y para terminar allí de que nosotros seamos derrotados totalmente. Pero en ese momento, hermano, el Señor, como decía aquí la reflexión, es el momento donde nos empieza a tomar de la mano, donde nos empieza a levantar,
donde viene con palabra, porque la palabra es la que nos alienta y nos fortalece. Cuántas malas noticias vivimos todo el día. Y si tenemos que venir a la iglesia para estar condenando o para estar apuntando con el dedo, hermano, te terminamos de matar. No, lo que Dios quiere es hablar palabra de aliento para que te levantes, para que te fortalezca, para que sea de bendición tu vida y todos los que te rodean. Para que te puedas ir de aquí para mañana enfrentar el día o la semana y el mes diciendo, yo no doy más, pero el Señor va conmigo. Yo no doy más, pero el Señor está conmigo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tremendo, ¿no? La palabra no desmayes. Comenzamos a desmayar cuando se nos terminan las fuerzas. ¿Cuántos se sienten muchas veces así? Amén. No tenemos fuerza, no tenemos ganas de levantarnos. ¿Cuántas personas que quizás duermen y duermen más horas porque no quieren enfrentar el día, no quieren enfrentarlo? Prefieren seguir durmiendo para que su conciencia no esté allí. Lo que tengan que enfrentar, lo evaden. ¿Cuántas personas, cuántos que están mirando en este momento y escuchando esta palabra, quizás te encuentres de esa manera? Pero hermano, el Salmo 84, del 5 al 6 dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Bienaventurado el que tiene en el Señor nuestras fuerzas. Donde se acaban nuestras fuerzas, comienzan las del Señor. Podemos enfrentar cualquier tipo de crisis con las fuerzas del Señor. ¿Cuántos dicen amén? A veces yo veo esas frases que dice, tú lo puedes. A veces veo cada prédica, hermano, a veces veo cada predicadores. Por eso cuando dicen, mirá y escuchá predicadores, tenemos que ver bien a qué predicadores escuchamos. Porque si no conocemos la palabra, es una guillotina. Tú lo puedes. Y entonces en ese enganche miran todo. Uy, a ver cómo es el tema. Y el apóstol Pablo que dijo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Cuando creemos que lo podemos, hermano, estamos en la ruina. ¿Sabes por qué? Porque nada podemos por nosotros mismos si no es con el Señor. ¿Cuántos están entendiendo? Cuando le decimos, Señor, ya no doy más, aquí estoy. El Señor dice, bien, ahora yo te ciño de poder. Ahora yo te doy nuevas fuerzas. Irás de poder en poder, porque no serás tú, sino seré yo en ti, porque permitiste que te llene, que te sature con mi Santo Espíritu. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En los momentos de crisis, nuestro corazón muchas veces se llena de desánimo. Cuando vemos que la situación no cambia, ¿qué está pasando? Pastor, que el problema no se soluciona, que la enfermedad no se sana, y lo primero que viene a nuestra mente es darnos por vencido. Bueno, ya oré, bueno, ya pedí, bueno, ya hice esto, bueno, ya hice lo otro, pero no ocurre nada. En ese momento, ¿cuántas veces yo he ministrado, igual que la pastora, persona dice, pero pastor, ¿para qué voy a venir si me estoy congregando como usted me dijo? Estoy buscando al Señor y las cosas no cambian. Tenemos que no hacerlo por obligación, sino por convicción. Cuando yo lo hago porque creo que Dios está conmigo. Cuando yo lo hago porque no temo, porque sé que el Señor está conmigo y que el Señor es el que me levanta, me fortalece y me va a dar la victoria y pelea por mí, entonces estoy esperando en Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Por eso el Señor le dijo a Josué, ayer en Josué 1:9, tenía que seguir adelante con el pueblo de Israel después de haber pasado 40 años en el desierto, entrar a la tierra prometida. Y viene una palabra, porque sabía que Josué iba a entrar en una crisis. Sabía que Josué iba a entrar en una crisis, hermano. Cada cambio en nuestra vida genera una crisis y eso produce una inseguridad, ¿o no? Porque cuando nosotros estamos acomodados en lo que ya sabemos, estamos tan cómodos, pero el Señor te dice, bueno, pará, no te acomodes tanto. Y ahora te lleva, porque en la vida tenemos que seguir avanzando, hay diferentes etapas que no hemos vivido, y ahí es donde vienen las crisis, en los cambios. Y en esos cambios nos sentimos inseguros. Y sabía que Josué tenía que llevar al pueblo de Israel, que ya lo conocía muy bien, y había servido, dice, a Dios a través de Moisés, siervo de Jehová, pero sujeto a Moisés. Y llegó el tiempo que Dios dijo, bueno, ahora tú vas a meter a este pueblo
a la tierra prometida, los que han quedado, los que yo designé que tenían que entrar. Y en ese momento, hermanos, si al líder le tomaba una crisis, si al líder le venía una crisis que había del pueblo, mire qué sabio que es el Señor que le dice, mira que te mando, que te esfuerces, y ya lo conocemos, ¿no? ¿Cuántas veces lo repetimos? Y seas ¿qué? Valiente. Y mire lo que dice, no temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. A donde quiera que vayas. Si vas a la China, si vas a donde vas, el Señor va a estar contigo. A donde quiera que vayas. Pero no temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque no iba a ser fácil entrar, hermano. Iba a tener que... Dice que todo lo que conquistaron en la tierra de Canaán, todo lo tomaron en guerra. Había naciones poderosas. Usted conoce la historia, usted ha escuchado palabras y si no, lea. En el libro de Josué se han tenido que enfrentar a tremendas cosas que no sabían y que Dios tampoco le iba a decir, te va a pasar esto. A veces queremos que Dios nos dé toda la... No. Camina por fe. Yo estoy contigo. No temas. Yo me voy a glorificar. Amén. Pero hay algo importante aquí. No temas ni desmayes. Porque había momentos que, hermano, uno flaquea. Uno es un ser humano. Y hay momentos, hermano, que la humanidad nos toma de tal manera en las crisis que si no nos tomamos del Señor, no temas ni desmayes en esos momentos que quieras flaquear, porque Jehová está contigo a donde quiera que vayas. A donde vayas, a donde estés, lo que estés viviendo, Dios está conmigo, está contigo, para que llegues a la meta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo quiero seguir a la meta. Por eso el apóstol Pablo que decía, no mirando las cosas que quedan atrás, extendiéndome hacia lo que está delante, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Alábele al Señor. Aleluya. Qué tremendo, hermano. No temas ni desmayes. Y termino con esto. Isaías 40, 29. Hermano, cuando estés allí medio por flaquear, dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Amén. Si estás cansado, este es el momento donde si buscas la presencia de Dios, Dios va a multiplicar las fuerzas. Yo le voy a decir a Mati, si podés venir a ministrar, póngase de pie. El Señor está con usted. Usted que está del otro lado, el Señor está con usted. Si hay